esta cuestión de que ya sabemos, estamos más cerca de la certeza psicótica. La certeza es psicótica. Nosotros lo que podemos hacer es tener convicciones, no es lo mismo que certeza. Porque dos convicciones pueden dialogar, la certeza no dialoga. Y la convicción, desde la condición propiamente humana, siempre está abierta, es un sistema abierto, no es cerrado. Sí, en el diálogo, tu convicción, tu argumento, o sea, no solamente dice lo que aborda la problemática de lo que yo estoy problematizando, sino que abarca algo más, yo lo puedo cambiar el mío. Porque, o sea, estamos en movimiento. Y eso, yo creo sinceramente que si hoy Freud viviría, seguiría haciendo cambios a su teoría. No sé cómo sería la teoría de Freud hoy, desde Freud. Y eso es lo que es importante ver primero. Digo, para que ustedes no hagan de un cuerpo teórico una ideología o una religión. Elijan su religión afuera, sí, elijan qué ideología, pero no hagan una teoría, una ideología, una religión. Yo sinceramente les digo, pensé en este pequeño recorrido que he hecho en mi vida, por ahí me escapé de los psicoanalistas cuando decían hay que vivir psicoanalíticamente, ¿no? Y después cuando me fui a la Gestalt estuve 1 año y medio conviviendo en un momento de que no, Darío, hay que vivir gestálticamente. Así que, tenía razón, es una cuestión, digamos, de donde vas supuestamente sin darte cuenta, porque Foucault, por ejemplo, lo acompaña a Lacan después que Marie Monapart lo echa. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia del psicoanálisis internal? Lo echa. Cuando da su seminario, después que fue echado, ahí estaba Foucault. Pero después, cuando Foucault ve que se arma otra vez una cuestión de poder y política, con el pase, el atravesamiento del fantasma y Bayaña, se retira otra vez y hace otro análisis. No, esto sigue siendo un poder de pastoral. Y fíjense la diferencia, ¿no? Que yo creo que eso es lo que nos dice como ligamos. Lacan dijo, yo soy freudiano, los que vengan después de mí serán lacanianos. No les digo yo, lo dijo Foucault. ¿Cómo es? Lacan. Si uno lo lee a Foucault, Foucault dice, no es que quiere que devengamos Foucaultianos, sino en la última etapa está la arqueología, la genealogía, y la última etapa es la hermenéutica. Es en la idea de conócete a ti mismo, la máxima socrática, la idea es que cada uno devenga uno mismo. Hay una distancia importante. O sea, la idea no es que devengamos Foucaultianos. La idea, en la hermenéutica, en la última etapa de Foucault, es que devengamos uno mismo. Decíamos, el efecto del paradigma clásico, ¿sí?, heredado de la modernidad, ¿qué es lo que buscaba? Esto que por ahí todavía lo vemos. Ustedes se van a OSDE, no sé si pasó alguna obra social, presentan, quiero hacer terapia o psicoanálisis, van y dicen, bueno, no sé si a usted le pasó, por ahí cambió, puede ser que haya cambiado, pero lo reciben, agarran el DSM-4 y ven, ¿no? Entonces, que hay un médico ahí también, no un psicólogo, un psiquiatra, vos vas a pedir terapia, digamos, ¿no? Entonces te dice, y tienes que localizarte en el DSM-4 para que te den la cantidad de sesiones. Es interesante. Tengo una amiga que me preguntó qué digo porque quiero hacer terapia, pero no tengo nada, digamos. No podía. Vos estás bien, no podés hacer. No podía, entonces como que le exageró demasiado, estaba súper angustiada, no podía dormir de la angustia, pero no. Quería trabajar un tema, pero bueno. Angustia, a ver, entonces te van a buscar, te ponen unos numeritos y listo. Pero fíjense lo interesante. Puede ser que haya cambiado, no sé, profe, capaz que vos sabés que haya cambiado, pero en las cantidades de sesiones de los psicólogos es una cantidad y en los médicos no hay cantidad. Bueno, la derivación, todavía en las obras sociales se usa, que sí o sí un clínico te tiene que derivar.
Eso todavía se usa en algunas obras sociales. Y también, si quieres renovar, te dan 4. Si quieres renovar, sí, te piden un historial mínimo de clínica y después para fundamentar por qué. Sí, sí, sí. Y fíjense lo interesante, que esto es lo que analiza Foucault. Son 10 meses no me recuperé. A mí también. Año terapéutico. 10 meses no. Y te tenés que mejorar, ¿eh? Después jodete. Y después para retomar el tratamiento, porque yo tengo una misma social con Claudia, pues, y te cubren eso, digamos, 10 meses y después para reinsertar, para cuando una vez que se cumplió el año, digamos, tenés que volver a presentar la cantidad de papeles, te rebotan, te mandan de vuelta, tenés que... Sí, que es el famoso bulo de Weber, terminó siendo lo que hoy conocemos como burocracia. Sí, de Max Weber. Un poco, pero fíjense esto, en realidad, más allá de todo lo que se dice, se sigue, o sea, en esta temática de que hablamos de qué enfermas vos para que yo te pueda atender. En realidad no hay un concepto de propiciar la salud por la salud misma. Quiero estar bien o quiero estar mejor. El estar mejor no entra en las obras sociales, olvídense. Y también en esto que vos decías, el tema del sentido común, la representación, lamentablemente, yo más que, o sea, por ahí comparto, trabajé mucho y sigo todavía trabajando en el plano de la educación. Y lamentablemente, los docentes cuando llegan a terapia, llegan cuando están, el síndrome de Burnout, tengo así colecciones de síndrome de Burnout, y antes eran después de las vacaciones, ahora ya es antes de las vacaciones de invierno. ¿Pero por qué? Porque se espera el estar enfermo. Y ahí tenemos que hacer una diferencia, que en eso comparte el psicoanálisis y también la logoterapia y otras corrientes, digamos, ¿no? Víctor Frank tiene un libro que se llama El hombre doliente. Hay cuestiones de las cuales sufrimos como condición humana que ninguna terapia va a suprimir lo propiamente humano. Si no nos vamos a imprimir, es distinto que nos imprimamos dolor, ¿no? De igual forma, ¿saben qué era la disciplina? Digo, ya que está, que por ahí viene, porque es una otra palabra que... Porque a todo esto se le llamó después disciplina. Vieron que en vez de hablar de especificidad, comenzamos a hablar de especialidad y disciplina. Disciplina era el látigo con el cual se flagelaban en aquella época para supuestamente redimir el espíritu del cuerpo. La disciplina era el látigo. Qué interesante, ¿no? O sea, en los colegios tiene que haber disciplina. Por eso digo, el sentido por ahí de las palabras que guardan detrás. Esto es lo que hace la arqueología de Foucault, la genealogía de Foucault, y que me parece que en la acción terapéutica nuestra tiene un gran aporte. De igual forma, ustedes saben que Foucault también era psicólogo, ¿no? Se recibió de filósofo y de psicólogo, y además hizo psicopatología. Entonces, este pensamiento clásico negaba en principio la complejidad y buscaba leyes simples para explicar lo ontológico, lo metodológico, lo epistemológico. Ontología, onto, es ente. Logía siempre es estudio tratado. El ente en cuanto existente que se llama nosotros en el texto. Ahora, esto, digamos, de pensar desde lo simple es lo que tiene que ver con reducir el campo de la teoría y del logos a una disciplina, a una técnica, a una única obra. Y simplificarlos en leyes. Dado A y B es C. Y si no entra en C, no está enfermo. Lo que pasó con el caso de... Término raro, digamos, ¿no? Unitas múltiples. Está en Morí, está en Varela y Maturana. ¿Le suena a Maturana Varela? Y está en Víctor Frank. ¿Sí?
Acá es importante porque también, ¿de qué hablamos cuando decimos cliente, paciente, usuario? Por ahí podemos hablar de sujeto. ¿Sí? Pero ¿de qué sujeto hablamos? ¿Hablamos de un individuo? ¿Hablamos de una particularidad? ¿Qué término sería el apropiado? Y ahí sabemos que, de acuerdo a cada cuerpo teórico, para el psicoanálisis es individuo, es sujeto barrado, no es sustrato único invariable. El concepto de sujeto no es sustrato único invariable, sino es individuo. Posterior a la modernidad, esta idea, con la venida de Freud, de la idea del inconsciente, es individuo. Y se suprime la idea de persona. Es una cuestión. Uno puede recuperar la idea de persona sin dejar de hablar de cómo es de psicodinámica o de la idea del inconsciente. Más allá de lo que por ahí se van a encontrar con que algunos dicen, no, si vos sos psicoanalista tenés que hablar de sujeto. Chao. De particularidad, de individuo. Yo creo que la particularidad, podemos hablar de particularidad de la idea de persona y podemos hablar de particularidad de la idea de sujeto. ¿Sí? Depende, unidad en la multiplicidad, quiere decir, ¿no? Unidad. Una unidad, la entidad sea biopsicosocio-espiritual, según algunos, biopsicosocio cultural, otros, pero en definitiva esto es lo que hay que rescatar. El tema de que estas dimensiones conforman a la persona. Si nosotros hacemos un recorte y solamente tomamos la parte espiritual, estaríamos haciendo un espiritualismo. Si tomamos solamente la parte biológica, ¿sí? También, digamos, estaríamos haciendo un reduccionismo. Y haríamos esto de ser diversitarios y de apartarnos de la especificidad, que sería el unicax múltiple, y hablar de especialidad quizás. Así como en muchos casos, digo yo, la figura del alumno ha matado a la persona del aprendiente, la figura del alumno ha matado a la persona del aprendiente, también, digamos, esto de que por ahí tomar una especialidad mata a la figura de esta complejidad del ser humano. Por eso, esta idea, ¿cuál es la visión del hombre? Ustedes van a encontrar en el capítulo 1 de Chris, que está, digamos, la visión antropológica. Bueno, esta no está. Hay un recorrido muy relacionado más bien al psicoanálisis. Nosotros aportamos esta posibilidad. ¿Está? Por eso le digo, no lo van a encontrar ni en Chris, ni en Álvarez, ni en Feix, que son los tres textos. Este es este muchacho Prigogine. También el problema por ahí de la cuestión de la ciencia clásica era: el hombre no es naturaleza, es un aborto de la naturaleza, es cultura. Entonces aparece todo el neoculturalismo, Gambito, Margaret Mead, Heinrich Heller, todos la escuela de Frankfurt, los que vinieron después del marxismo, la caída del muro de Berlín, ¿sí? Bueno, toda esa corriente culturalista que por ahí no se podía hablar más de que hay que ser cultos. No sé. Decían, no, lo único que se cultiva son las plantas. ¿No? O sea, toda una corriente ideológica también se presentaba en contraste de otra corriente ideológica, pero en definitiva también se cerraba en una ideología. Prigogine nos da un aporte interesante, ¿no? Porque es a la oposición, y ahí esto te marca también, no sé si ustedes lo llegaron a leer alguna vez a Edward de Bono, El pensamiento lateral, 6 sombreros para pensar, 6 zapatos para la acción. ¿Qué hace el pensamiento lateral? Sale de él, porque lo ven también en resolución de conflictos, ¿no? El tema que nosotros tenemos, cuando uno te plantea un problema, si vos te enganchaste a responder, sonaste.
porque ya entraste en la telaraña, porque el tipo te configuró el campo del problema que se llama problemática. Muchas veces lo que tenemos que hacer es que lo vamos a ver técnicamente después cuando veamos la estratégica en, ¿cómo se llama? En la sistémica de Jay Haley, reformulamos el problema. Por eso también tenemos que calmar nuestra ansiedad, tomar otro tecito de valeriana, ¿sí? Hacemos un paso y por ahí, en vez de meter, ya contestar, que me pasó con el niño, replantear por ahí y a veces abarcamos otra cuestión o unimos los opuestos, como en este caso. Fíjense lo que responde ante el dilema de naturaleza y cultura de Gojin, ¿no? Dice, no somos animales. Bueno, me gustaría que lean algunos de ustedes, no se cambiamos. Otra persona. Acá de este lado, participaron mucho. De este lado. Un profesor amigo decía esto. Ustedes se fueron alguna vez a Buenos Aires, el colectivo 60, conocen los estudios de paz. Este profesor decía, si vos te vas al colectivo 60 y no preguntás dónde tenés que bajar, te vas a pasear por Buenos Aires todo el día. Entonces decía, me parece más elocuente en nuestra parte pasar por tonto un instante que ser tonto toda la vida. Entonces, digamos, este es el momento de equivocarnos, este es el momento. Después vendrá otro momento. ¿Sí? Así que ahora aprovechen, total, acá estamos en familia, nadie ve nada. ¿Qué dice ahí? Gojin nos dice, no somos animales como los demás. El mismo Freud demostró que la actividad consciente de la que tan orgullosos estamos es tan solo una parte muy pequeña de la actividad psíquica. ¿Sigo? Sí. Me gustaría formular esta postura al revés. Si el mundo contiene en realidad como componentes esenciales la irreversibilidad y la inestabilidad, entonces la actividad creativa de los hombres, manifestada en el arte y la música, es en realidad la comprobación de que el hombre no es una extensión a las leyes de la naturaleza, sino que la representa de una manera única. Y no me interesa nada la cuestión de si la naturaleza sabe o no lo que hace. No hablo de ontología, sino de modelos intelectuales en el mundo en que vivimos. A los que saben, por favor les pido que no contesten. Y los que no saben, me siguen. Voy a hacer un acto hipnótico de sugestión. ¿Les parece? ¿Sí? Pero ustedes me tienen que seguir firmemente. ¿Van a seguir al pedagogo? ¿Confían en mí? El que no confía se puede. Ya se van todos. ¿Está? ¿De qué color es esto? Esto acá. Yo lo veo blanco, no sé ustedes, si no soy anatómico no me di cuenta. ¿Es blanco? Bueno, concéntrase en el blanco. ¿Están todos mirando el blanco? ¿Lo ven blanco? Cuando lean en su mente, en voz baja, blanco. ¿Sí? ¿Están? Bueno, ahora de a poco van subiendo y diciendo hasta subir en voz alta la palabra blanco. Blanco, 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 blanco. Bien, digan blanco 3 veces. Blanco, blanco, blanco. ¿Qué toma la vaca? Leche. No toma agua. Los modelos intelectuales de los que vivimos nos pueden resultar por eso es importante también, primero plantearnos esto, el aporte de la complejidad, y segundo plantearnos esta idea de teoría, ver cómo la percepción, cómo miramos el conocimiento nos ayuda a mirar de determinada forma y a mirar otra. Cuanto más conocimiento incorporemos, mayor posibilidad de decir de la realidad. Recuerden que, y esto coincide no solamente el psicoanálisis, sino la semiología y otros, lo real es inaprensible. Cuando yo hablo de lo real, ¿en qué se constituye? En realidad. De lo que hablamos es de la realidad, y son realidades inventadas. Entonces, por eso es que tenemos que ver desde qué realidad estamos viendo y relacionándonos.
¿Hacemos un cortecito? ¿Les parece?